Coria, Global Head Risk and Compliance at OLX. And Victoria Juliet, Head of Legal and Social Policy Department at Union Industrial Argentina. Sorry. Okay, yeah. Thank you very much. In English? Yes. Wow, but if you prefer, you can go ahead and speak English. So we'll have, I will ask some questions for our panelists, and after that we will open for the audience to ask questions directly. So the first question is to Silvina. So, Silvina, no, sorry, it's for Victoria. So, why should companies have a compliance management system? Okay. Bueno, hola a todos, buenos días. I will give some time if you want to put your headphones, because I will speak in Spanish. I am in my country, and all the audience speak Spanish. Okay. No, que voy a hablar en español porque toda la audiencia habla en español, entonces quedamos en hablar en español. Más cerca, ok, más cerca. Bien. Bueno, primero, ¿por qué las empresas tendrían que tener un programa de compliance, un sistema de programa de compliance? Principalmente hay tres motivos. Primero, hay un claro deber de las empresas de cumplir con la normativa, ya sea con las normas y con todas las regulaciones existentes en todos los ámbitos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, las prácticas de medio ambiente, la conducta ética dentro de las empresas. Toda la variedad de normas que existen en el país, las empresas tienen el deber de cumplirlas. Por otro lado, cada vez están surgiendo más normativas internacionales, instrumentos internacionales que al ser ratificados por los países, luego son adoptados en la legislación nacional. Y esos instrumentos nos obligan tanto a las empresas nacionales como a aquellas empresas internacionales que realizan sus operaciones acá en la Argentina a aplicar esta nueva normativa. Estos últimos años ha habido una gran proliferación de estas nuevas normas. Por último, pero no por eso menos importante, también hay una demanda en aumento no solamente de los consumidores, sino también de los clientes, de los proveedores que trabajan con las empresas, de instaurar un sistema de cumplimiento de normas, o sea, un sistema de compliance. Básicamente estos sistemas de compliance son un conjunto de principios y de valores que están insertos dentro de la operación de las empresas, tanto en la gestión como en las prácticas y también al momento de tomar las decisiones, tienen en cuenta todo este set de normativa que está dentro de estos programas de compliance. En todo caso, después ampliaré, pero no quiero sacarle el tiempo a todos los demás. Okay. And Silvina, how can companies implement a true culture of integrity on the ground? Okay. Can you comment on that? Yeah. Thank you very much for having me here. I'm also going to speak in Spanish. Estaba pensando cuando empezamos a armar el panel acerca de la cultura y el dinero que se invierte, que se viene invirtiendo afuera
y ahora aquí, gracias a Dios, en programas de compliance, en tener robustos códigos de ética, escribir normas acerca de lo que tenemos que, digamos, la integridad y la ética a mantenerse en las compañías, pero todo eso es papel. Si no se vive, si no se traslada a la realidad y a la visión y a los valores en las empresas, queda en eso, queda en papel. Para mí hay dos elementos fundamentales y creo que durante toda la jornada por la agenda lo vamos a ver bastante, que es el tema del tone of the top, ¿no? Que cuán importante es y que realmente es muy importante. Podemos tener el mejor código de ética. De hecho, muchas de las empresas que hoy están siendo investigadas o que han tenido hechos de corrupción fuera del país tenían grandes, digamos, compromisos con referencia a temas de compliance y bueno, y algo no funcionó, ¿no? Y creo que el tone of the top y el walk the talk de la gerencia, desde el board hasta el top management, y cómo eso se traslada al middle management, es crucial. Hay un evento que hubo hace muy poquito, lo veo a Carlos acá cerca, estuvo el CEO de Staples haciendo una intervención y una de las cosas que mencionó y que me pareció disruptivo y que está bueno, es que todos sabemos cómo robar en las empresas. No lo hacemos, pero no porque esté el código de ética, lo hacemos porque está en digamos, en nuestra formación ética, ¿no? Y el tema es cómo trasladamos a los empleados eso, ¿no? El hecho de cómo entiende la empresa que se tienen que hacer negocios, cómo vincular los bonuses, los salarios y las metas de trabajo a lo que después vamos a tener en los códigos de ética. Creo que es muy importante el walk the talk. Y algunos ejemplos que se estuvieron haciendo, que lo estuvimos haciendo con los entrenadores de DEPEN LATAM, los poquitos ejemplos que tenemos con el sector público, me parece que están empezando a darnos otra luz, por lo menos en Argentina, que se hizo con la OA a nivel nacional y con la OA de Jujuy, que por ahí veo a la gente por allá. Me parece que está muy bueno y que empieza a verse una luz en el camino. Yeah, and not only internally, right? We have to involve our supply chain. So can you comment on that, Sergio? How can companies foster business integrity not just internally, but also in their supply chain? Okay, buenos días a todos. También es un gusto estar acá. Voy a hablar en español, también considerando que la mayoría de la audiencia habla hispana. Yo creo que primero vale la pena referir a la regulación internacional, donde realmente las compañías tienen responsabilidad en velar por el cumplimiento adecuado y controlar que las compañías que forman parte de su supply chain actúen de forma íntegra. Y eso es porque nosotros como compañía, cuando contratamos a un socio comercial, podemos ser responsables directamente por cualquier conducta no adecuada de ese socio comercial en temas éticos y de estándares de compliance. Entonces creo que hay una serie de mecanismos que son importantes y que comúnmente las empresas ponen en práctica para llevar a cabo ese control. Básicamente los más comunes y los más renombrados son los due diligence que las compañías hacen previo a embarcarse en una relación comercial con un socio de negocios, y eso implica generalmente un background check, donde uno mediante sistemas informáticos o incluso mediante búsquedas de Google, uno puede realmente conocer quiénes son las personas que están detrás de esas empresas, quiénes son sus beneficial owners, sus directores, y con una evaluación general uno también puede descubrir lo que son las red flags, es decir, aquellas situaciones de alerta que nos pueden llegar a elevar el nivel de riesgo y nosotros tener que tomar alguna medida adicional para realmente considerar si es adecuado o no embarcarnos en esa contratación o en esa relación comercial. Ejemplos de red flags rápidamente pueden ser la inclusión de personas políticamente puestas en los shareholders, boards o en los directorios, la forma de pago, dónde tienen localizadas sus cuentas bancarias. O sea, hay una serie de situaciones de alerta que son importantes tener en cuenta. Obviamente que una compañía
dimensiones importantes no puede hacer un control detallado y exclusivo para cada uno de sus socios comerciales. Entonces hay que tener en cuenta que hay ciertos criterios que hay que tomar. Por ejemplo, nosotros dentro de la industria farmacéutica y nuestra compañía en particular, tomamos el CPI, el Corruption Perception Index del país, donde esa compañía opera. Tenemos en cuenta el nivel de ventas. Nosotros particularmente le prestamos atención a aquellos socios comerciales, normalmente distribuidores, que hacen negocios en nuestro nombre, es decir, promocionan nuestros productos en el mercado, en nuestro nombre, y obviamente participan de licitaciones. Por ende, tienen una activa interacción con funcionarios públicos, otra área, como todos sabemos, de muchísimo riesgo. Pero dentro de estas prácticas también lo que las compañías deben hacer es auditorías regulares, es decir, visitar al socio comercial, controlar un poco cómo está llevando a cabo su negocio, qué tipo de políticas tiene, cómo las cumple. Y una de esas actividades que creo que es la que más agrega valor en la cadena son los entrenamientos, que las compañías más grandes y que tienen un sistema de compliance robusto e implementado, y de hecho una función de compliance exclusivamente dedicada, generalmente los socios comerciales, podemos hablar de empresas más chicas que no tienen la posibilidad o los recursos para poder implementar o tener funcionando un sistema de compliance adecuado, nosotros poder acercarnos y brindar esos entrenamientos. Creo que eso es una práctica que cada vez está siendo más común y creo que es responsabilidad de las compañías que tenemos esa posibilidad de poder llevar adelante esos entrenamientos, poder acercarnos a los socios comerciales, hacer entrenamientos sobre anticorrupción, poder comentarles cómo se hace un código de ética, cómo son las políticas de compliance, cómo manejamos nuestras relaciones con nuestros principales stakeholders. Ese tipo de actividades creo que suman mucho valor a las compañías dentro de nuestro supply chain y ayudan a spread the message, digamos, dentro de las diferentes compañías vinculadas. Yeah, I'd like to comment that also Global Compact and also the Alliance for Integrity has a series of trainings for small and medium enterprise that can help with you. And also you mentioned that it's a different challenge for big companies, right? And Anny is going to comment on that as well. So how to strengthen a global compliance culture on a global level? Thank you very much, and thank you for having me here, and apologies, but I'm going to speak in English. The roles of compliance officers in companies are still relatively new roles. It means we come from different backgrounds, it means we have different perspectives, but a couple of things strike me. The first is, very often companies think, well, I've hired a chief compliance officer, so job done. But actually it's the beginning of a journey, and it's the beginning of a very complicated journey where we need to work together with many stakeholders to really implement integrity into practice, and I'm delighted we want to speak practically today. My background is as an antitrust lawyer, and I also worked as a regulator, and an image that stays with me and that has come with me into this role was when I was doing a dawn raid and I was in a senior executive's office, and at the bottom of the cupboard, covered in dust, was the antitrust compliance manual and the diversity guidelines. Okay? That is not a good result. So the real challenge for us is how do we make it real? And I think what's fantastic in large companies that operate in different geographies and different parts of the world is we need to do two things. We're aware we're dealing with different laws, different levels of maturity of legislation and enforcement, but if we want to have a common denominator through things like codes of business principles, we can actually set the bar higher and have a common standard. So again, using antitrust as an example, you can have a global ban on cartel activity, regardless of whether or not you're operating in markets that have antitrust laws yet. And the wonderful thing about this is it really then connects these standards with our values and gives us within the company a common language. That is very, very powerful. It also allows us then to acknowledge in every country that there are some leaders who need help in identifying what the risks are in their operations and how to mitigate those. The jury is still out on, whether you can have a single coherent global approach or whether it's better having very local solutions. But at the end of the day, again, the richness of being in a group that covers broader geographies is we can share experiences, we can pull out common themes, we can talk about what doesn't work, we can talk about what does work, and really learn from each other. I think a couple of learnings there for me are that you can have
fantastic tone from the top, and that can really incentivize people to have the courage to take steps to really live these values of integrity, even in challenging environments. So I think that helps. It's very important that we get it right within the company, and that's why I'm talking about this now, before we go out to third parties and work on a third-party compliance program, because we have to practice what we preach. And in addition to, due diligence, screening, telling people to get their training together and have their policies, the real relationship is going to be between our relationship manager and the contacts at the company. So they have to be very powerful, committed ambassadors to doing the right thing. So my view is, there's been, and this is what we've talked a lot with colleagues, and luckily we have fantastic colleagues here and in other places in the world. People can know about the rules, but there's a much greater benefit in them, understanding what they mean in practice, applying these behaviors, and becoming advocates for doing the right thing with everyone else around them. And that's what we're really trying to achieve. But in order to do that, we need to allow and encourage local teams to communicate in their language, to make adjustments, to explain things in a way that resonate with colleagues on the ground, so that ultimately what we're doing is having honest conversations about what works and what doesn't. Otherwise people think, yeah, this is just head office stuff, I'll put it at the bottom of the cupboard and we can get on with business, because that's not how it works here and they don't understand the real world. Okay? So I think that dynamic is what's powerful, is working with a global vision, but really the teams on the ground and giving them the tools for powerful local implementation to embed this culture of integrity. These are still words and good intentions, but through these discussions, the energy that I see from colleagues and the dialogues that are happening in countries is really inspirational. And I think this is something, again, where we can contribute with other highly motivated stakeholders to do more together. Okay, exactly. Power local implementation, and also to influence the market in which you operate. So you can do this alone, but you can do this together. So we're going to hear from Gemma the advantages of collective action and what are the limits of collective action, right? Thank you very much. I think I'm in the English corner here, so my apologies. I wish I spoke Spanish, but I regret that I don't. So I appreciate the translator's efforts. Thank you very much. Thank you very much for the invitation to be here today. It's a great privilege and great to be associated with what is obviously a very vigorous approach to tackling corruption. I think there are a couple of points I'd like to make before I answer your question, which you might have to repeat for me. But first of all, bribery is a huge waste of money. Companies that realize that it genuinely is a waste of money and not just something that will bring a short-term advantage are making an important decision. The other thing to say is that companies that bribe don't innovate. Companies that don't innovate die. So ultimately, it's about business survival. So aside from all the rules and laws and regulations, there's a strong business case for doing the right thing. The other thing that I think we have to take notice of, and this perhaps started off most dramatically when we look back to what was called, now is called the Arab Spring. Behind the Arab Spring was a massive frustration with politicians, with society, within society, about corruption. We've also seen it here on this continent in terms of demonstrations in many countries, and in the north of this continent, a recent vote for a new president. The level of frustration and disenfranchisement of people of all walks of life at the grassroots level and frustrations should not be underestimated. So there are opportunities that you see within countries to do something, to change something, and it's very encouraging to see countries like Argentina really seizing the window of opportunity to bring different groups together. Bringing different groups together is now called, in the trendy term, collective action. I think it's been happening for a long time under different titles, but it is a grand opportunity to really shift things
in a positive way. So it should not be underestimated. At the same time, it's not the solution to all problems. It is one way of tackling a complex and difficult problem that we know that corruption is. There is no one single way that's going to get rid of it overnight. But collective action has an important role to play. Now, we've heard from the panel that it's very important to do training, to go down the supply chain. I would add the other side of collective action, which is to listen. Your suppliers are the ones that are probably most confronted with demands for bribes. As big companies, your expectations, if you are a big company, is that your suppliers behave in the way that your headquarters back in wherever it might be expect you to behave. The reality on the ground is sometimes very, very different and very difficult. By listening to your suppliers, by involving them actively in your risk assessments locally, will help to tailor better the solutions that you all want to have. When I talk to companies, and when I talk to companies in small countries where corruption is a problem, you decide and you determine that actually most people don't want to pay bribes and would like to get rid of them and are confronted with them in their daily lives, and they want to do the right thing. And I think that if you tap into the resources that you have of people who want to do the right things and listen to how they are confronted with demands for bribes, that's a great start for collective action. So what's the advantage? There's a saying, we've heard lots of wise words of wisdom from various sources, so I'll give you another one. And it's this one. It's an African proverb. Sticks in a bundle are harder to break. In other words, coming together with like-minded stakeholders, with like-minded companies, and identifying how you are confronted with bribery and speaking honestly and openly with the right people at the table can actually make a difference. And I think that if you start small and start modestly, there are lots of things that can be done. You hear about public-private partnerships and doing big events, but start small and see what you can do within your own scope and sphere of influence would be my recommendation at this point, at least. Thank you. Thank you. So you're talking about multi-stakeholder engagement. Silvina, can you comment a little bit further on this cooperation with other stakeholders? Sure. Bueno, esto no es un tema que solamente el sector privado pueda solucionar o pueda empezar a generar algún tipo de solución, ¿sí? Por más pequeña que sea. Creo de la posibilidad que tuve de participar de los entrenamientos de Alliance for Integrity y de lo que estuvimos captando con las pequeñas y medianas empresas, por lo menos acá en Argentina, se ve clara la necesidad de involucrar en la mesa de discusión al sector público, ¿no? Al sector público, a otras organizaciones no gubernamentales, para que todos, digamos, podamos empezar a generar pequeños acuerdos, ¿sí? Para solucionar estos temas. Y creo también, y esto lo hemos discutido con varios de los entrenadores, el tema de la educación, ¿no? Cómo empezar a charlar de estos temas más allá de la casa, con los chicos, ¿no? En nuestra región al menos, uno empieza a tener ética recién en la universidad, en algunos colegios secundarios, depende. Pero es un tema que hoy los chicos, y por lo menos en la compañía para la que trabajo, que trabajamos con la mayoría de los, digamos, el 90% de nuestro personal a nivel global, en más de 45 países son millennials, ¿no? Nosotros vemos una oportunidad ahí. Vemos una oportunidad de speak up, ¿no? Son los primeros en levantar la mano cuando algo no funciona, cuando algo está mal. Creo que, bueno, tendrá que ver mucho el tema de la interconectividad, las redes sociales, el poder que se tiene, ¿no? Para que una noticia que está acá, instantáneamente, digamos, en India, también se pueda saber, ¿no? Y creo que no lo estamos todavía, por lo menos en nuestra región, viendo y fomentando eso en los chicos. Porque esto nos va a llevar años, no vamos a poder empezar a hacer cosas, digamos, muy, muy grandes si no empezamos desde muy chiquitos.
Un CEO hace muy poco nos comentaba en una reunión acerca de, ¿ustedes se dan cuenta lo que quieren hacer? Que es contracultural, ¿no? Y es cierto, pero bueno, por lo menos sabemos que estamos empezando a lograr estos pequeños acuerdos con el sector público. La OA Nación, la OA Jujuy también nos ha ayudado y bueno, creo que son pequeñas cosas que se pueden empezar a hacer, porque sin ellos, no, digamos, todos los esfuerzos que nosotros podamos poner, por más que tengamos budget, digamos, van a ser, digamos, no fructíferos o no del todo fructíferos. It's all a question of also image, right? You won't get those people to work for your company if you have a bad image. So the employees are now more and more, think that are more and more relevant to feel connected to the principles and values of the company, right? So I think it's, well, Sergio, can you give us an example of the cooperation with different stakeholder groups? And what was the key for the success of these examples? Creo que estamos todos de acuerdo en el panel y creo que todos en la sala de que hay mucho por hacer respecto a este tema de promover integridad, de fomentar buenas prácticas en la sociedad toda. Y creo que es una demanda, estoy de acuerdo hoy en día, global, de que hay muchos casos ya de renombre que antes no sucedía, donde la gente exige transparencia, exige que las cosas se hagan correctamente, porque la gente se siente afectada por la corrupción y por este tipo de prácticas. Entonces creo que estamos todos de acuerdo que las iniciativas, por menores que sean, yo formo parte del DP en Uruguay. Uruguay es un mercado, como todos saben, muy chiquito, entonces cuando se nos planteó esta iniciativa, la Cámara de Comercio Alemana-Uruguaya, dijimos, bueno, ¿y quién participará para pymes en Uruguay? Y la verdad que gratamente sorprendido todos, porque ya hicimos varios entrenamientos, la participación de la gente es cada vez más, y cuando preguntamos a las empresas, a las pymes uruguayas, imagínense el tamaño, ¿no? La empresa está hablando de 10 personas, ¿por qué vienen? ¿Por qué están acá? Y dicen, bueno, porque yo me pidió una empresa que trabaja conmigo que le firme un acuerdo de temas de compliance, y la verdad que no sé qué significa, y bueno, y lo escucho, y otra gente con argumentos más filosóficos, dicen, bueno, yo creo que es importante empezar a hablar de estos temas, entender cómo comportarse de forma adecuada, y desde el punto de vista práctico, si bien ya lo incorporamos, desde el punto de vista teórico, queremos saber cuáles son las prácticas y qué podemos hacer en la realidad para llevar adelante y fomentar prácticas sanas dentro de nuestra empresa. Les puedo dar algunos ejemplos dentro de la industria farmacéutica. Uno de los stakeholders más importantes que tenemos nosotros son los médicos, los healthcare professionals. Y nosotros, hablando de esto de prácticas chicas, hemos visto que ha funcionado muy bien. Cuando el área comercial o los representantes de ventas se van a reunir con ellos, nosotros los acompañamos desde el área de compliance. Nos sentamos con ellos y nos miran y dicen, ¿ustedes qué hacen acá? Bueno, nosotros, somos los encargados de compliance y ahí ya empezamos mal, pero les tratamos de explicar un poco cuál es nuestra función, por qué hacemos lo que hacemos y realmente cuál es nuestra intención. Y de a poco también, en una escala más, participar de reuniones con las comunidades médicas, meternos, estar ahí, a hacer un módulo dedicado a temas de compliance, y la verdad que hemos visto que hay muy buena recepción, y estos stakeholders comprenden realmente cuál es la intención de compliance y cuál es la intención de la compañía al fomentar estas prácticas. Y último ejemplo breve, también un poco más ambicioso, nosotros formamos parte de un grupo de compliance officers de la industria farmacéutica a nivel latinoamericano, se llama Latinamerican Ethics and Compliance Network Group, y hemos en los últimos años organizado algunos congresos relativos a temas de compliance y éticas en el área de pharma y de medical devices, y nuestro proyecto actual, que es como digo bastante ambicioso, es junto con Transparencia Internacional, estamos desarrollando un documento que contiene una serie de principios de conducta ética y de compliance para las industrias farmacéuticas en Latinoamérica. Nuestra ambición acá es lograr que la mayor cantidad de compañías, tanto internacionales, que ya tienen sus programas de compliance incorporados, y locales, firmen esos principios y se adhieran a esos principios, y más aún, tratar que la comunidad, nuestros stakeholders, también firmen esa declaración de principios. Entonces, ir detrás de las sociedades médicas, las instituciones, la comunidad médica en general se adhiera también, y ni que hablar, al sector público de
de los países de Latinoamérica. Entonces, creo que hay diferentes niveles de ambiciones y de mecanismos que podemos implementar para realmente lograr el compromiso de toda la comunidad, y creo que estamos en un buen momento para impulsar eso. Okay, thank you for your comment. Well, Gemma has mentioned that bribery is a waste of money. On the other way around, Victoria, can you comment on if corruption prevention can promote investments in economic growth? Sí, claro. Sí, por supuesto, justamente por eso, porque primero que es una pérdida de dinero, es lo que llamamos el impuesto invisible, sube un 10%, aumenta un 10% el costo de hacer negocios cuando hay corrupción. Entonces, el instaurar medidas no solamente para pelear en contra de la corrupción, sino también para prevenirla y para instaurar sistemas de prevención de la corrupción, ayuda a que vengan más inversiones, a que las empresas realicen inversiones, a que vengan más inversiones del exterior, primero porque iguala el campo de juego. Para las empresas que respetan todas las normas, que son éticas, que tienen comportamiento ético, que tienen políticas de anticorrupción, que siguen programas de compliance, es competencia desleal a aquellas otras empresas que no cumplen con las normas. Porque por supuesto para las demás supuestamente va a ser mucho más fácil, pero a la larga, cuando uno está envuelto en actos de corrupción, cuando paga, por ejemplo, un soborno para agilizar un trámite, para sacar un container de aduana, y después la persona que le prometió que iba a agilizar ese trámite no lo hace, tampoco tiene ningún tipo de remedio legal ni de instrumento para poder ir contra esa persona y lograr cumplir con el objetivo para el que supuestamente lo había pagado. O sea que en el fondo, cuando se cometen actos de corrupción pensando que de esa manera se va a agilizar el trámite, ocurre todo lo contrario. Entonces, para otros países siempre es mucho más seguro invertir en aquellos países donde se respeta la regla de la ley, lo que llamamos de rule of law. Por otro lado, la corrupción menoscaba y socava lo que es la democracia, lo que es el cumplimiento de la ley, lo que es la seguridad jurídica. En un país donde hay corrupción, y ya lo hemos vivido, no hay seguridad jurídica. Por ejemplo, las contrataciones públicas, el costo de hacer contrataciones públicas cuando existe corrupción aumenta un 25%. Como decía antes el embajador de Alemania en la Argentina, justamente un 5% del Producto Bruto Interno mundial está dado por actos de corrupción. Son 2.6 trillones de dólares. Se podría estimar como que es una tercera industria. Es muchísimo dinero que podría ser invertido justamente para el crecimiento, para un crecimiento sostenible, para un crecimiento económico sostenible. Empobrece a los países la corrupción, porque solamente beneficia a unos pocos. Entonces, bajo todo punto de vista, un programa que prevenga la corrupción va a ayudar no solamente al crecimiento económico, sino también a un crecimiento sustentable y también a promover las inversiones tanto nacionales como extranjeras, porque al inversor y a una empresa le da mucha más seguridad invertir en un país donde sabe que el competidor va a tener que cumplir con las mismas normas que él para poder realizar un negocio, que no va a tener ningún tipo de ventaja, que se va a poder presentar en una licitación pública y que si cumple con todos los requisitos tiene posibilidades de ganarla, y no que tiene que pagar una coima, un soborno para lograr que eso funcione. Así que bueno, la respuesta es sí. Well, yes, it is very important that we have like political and institutional security, and when we have corruption, the whole society pays for it. We have less money for education, we have less money for public health and all. So thank you for your comments.
So, Gemma, can you tell us a bit which measures could be considered the most successful in the prevention of corruption? And what have we learned from the B20, G20 activities in the last years, actually? Okay, I think that my colleagues have already indicated the key points of what makes the compliance program really successful, the tone from the top and training and doing all the elements that we are familiar with in putting in place a program. But again, perhaps picking up on something I just said earlier on, tone from the top means in reality establishing a speak up culture. In other words, putting in place the space for people to raise their concerns, find answers, and know where to go. Companies that really enable that are, if you like, living what a whistleblowing or an advice hotline should be, because you are enabling your employees to speak up about everything that they see within the company, whether it's good practices, bad practices, good ideas and bad ideas. And if you have a culture where people are able to speak up and are listened to, then you will be well on the way to establishing an anti-corruption culture. And that, I think, is an essential reality of what tone from the top means. Tone from the top also means saying no to some sorts of business. It might mean withdrawing from some markets. It might mean saying we are not going to conduct business in this business line because we can't do it to the ethical standards that we would like. You have to live tone from the top. You have to make those really tough decisions at board level, at CEO level. That's really, really important. The other thing to do is, of course, to establish a strong program in the detail, not to have it on paper, but to make sure it's lived. So those are the points that I think I would make at this moment. You asked about what has the B20, G20 done in recent years that has been notable. I think, again, it is a shift away from making recommendations, because everybody knows what those recommendations are going to be. They are the same year in, year out. What business wants is action. What business wants is to see change on the ground. So to shift away from recommendations and to identify the items that will really change things on the ground for business. So examples that business have identified more recently, in recent few years, have involved beneficial ownership. Really understanding who is behind the company that you're dealing with and making that public and making that freely available will help all businesses to do their due diligence. It will cut costs, it will reduce time, and it's something that everybody can get their heads around. So where the B20 has been concrete and where it has come up with things that are interesting and incentives for business, that's where it's most successful. The recommendations are all well known, and G20 sometimes picks them up and sometimes doesn't. But if you want to get business to stay involved, it's got to be action-oriented. That's just one example. Thanks. Yeah, I think that all the panelists agree on that we need to go beyond the paper and, be actually doing something in action. Anny, can you explore a bit further which measures should be suggested and supported? Sure, thank you very much. I think one of the challenges for all of us, and it's been reflected in all of the different considerations and success factors we've mentioned today for fighting corruption, is that there are so many different points and considerations we need to address. In practice, people talk about the fraud triangle, this sort of lethal cocktail of pressures, opportunities, rationalization. We've had many rules in play for a long time, but, to Gemma's point, if businesses feel things haven't changed, maybe we need to be focusing not just on the what, but also very much together on the how. And one of the reasons why I'm involved in B20, and we have some extremely seasoned business persons who are my esteemed co-chairs in this group, is precisely because we want to be in this dialogue with other business about, regardless of where you are on that journey,
into fighting corruption? How can we get more business on board? How can we work with other stakeholders in meaningful ways? So unsurprisingly, this topic is back on the table. We had a kick-off session in Basel a few weeks ago with some initial proposals, and we've had a lot of feedback. So there are many, many important areas that we could propose to focus on. But the three that are really the focus areas that were selected, which Dr. Mildner referred to and which Gemma has alluded to, where we think we have the better opportunities to sort of build momentum through that sort of bridge into other stakeholders, including the G20, is on fostering beneficial ownership transparency, on creating positive incentives to promote compliance and really thinking about what that can mean in practice, perhaps more realistic ways of supporting collective action, because, you know, some of what I've heard is it takes a very long time for businesses to come together for a number of legitimate reasons, but how can we encourage open dialogue? And what else can we do to really make everyone understand why it is valuable and there is a good business case as well as a moral case for coming on board and joining the compliance agenda? I also agree with what you were saying earlier. There's an education deficit. And it's very interesting to see how difficult it is to explain to people, apart from my son, you know, what doing business with integrity means in practice. And I think we all have to work at communicating this clearly. One of the challenges, again, with third-party compliance programs is we're all coming at it from a different angle. And if you're on the receiving end and you've been going through 20 questionnaires, it doesn't necessarily inspire you with confidence that people are speaking with one voice on the solutions. So anyway, thinking about what positive incentives can be created. The final theme that is the sort of proposed focus is around infrastructure projects and creating level playing fields through the power that, you know, states as customers in that sense yield in imposing the right standards and transparency in terms of, you know, people bidding for those projects and taking them forward. So this is still very much under discussion. We're at early stages. You know, we're all here really to meet colleagues from the business community and get an opportunity to exchange views and get a sense of what is realistic in practice. And I think in addition to the recommendation, certainly for me, this is a really rich byproduct, is how can we all agree on the better ways to keep each other informed on what's going on, what works well, where you can connect with other people to do more. Even if we start slowly, even if it takes time, how do we really make sure that there is traction here? And if it's not working, how do we learn from each other and say, okay, this one's not working, let's park it, move on to something else. Sure, it's a great opportunity. And I would like to highlight the role of institutions like Alliance for Integrity, Transparency International, Global Compact, and the B20 in helping the companies to achieve this. So we are now going to the questions from the audience. So you can ask questions directly to the panelists. And if someone else wants to jump in and complement, please feel free to do it. I would only ask that the questions to be very objective, very brief, so we can have more questions and the panelists can talk a little bit more about what they are doing. So. Buen día. Soy Adolfo Brennan de Mendoza. La pregunta era en la línea de la industria farmacéutica y sobre todo, digamos, viendo el mercado argentino, hacer una reflexión sobre qué implica el estímulo a las prescripciones médicas en la estructura de costos de los medicamentos en la Argentina. Si comprendí bien la pregunta, es ¿qué implica el estímulo a la prescripción de parte de la industria farmacéutica? Bueno, eso justamente dentro de la industria farmacéutica en el área de compliance lo que nosotros tratamos de regular y realmente erradicar malas prácticas que no hace mucho tiempo
estaban implementadas como normales dentro del mercado. Ese es el área, como venía a mencionar, como los médicos, los stakeholders más importantes para nosotros, es el área que nosotros estamos atacando de forma regular y de forma, creo que más eficiente en los últimos años. Las políticas más importantes dentro del área de healthcare, dentro del área de salud, refieren a eso, ¿no? Refieren a intentar que haya una relación transparente entre lo que es el punto de contacto de la farmacéutica, que es la fuerza de ventas, con el médico. Obviamente que hay mucho trabajo por hacer en esa área, porque venimos de prácticas que realmente estaban normalizadas hace poco tiempo y hoy están vistas como realmente algo que no se puede entender que haya sucedido. Pero creo que se ha avanzado mucho, las compañías están haciendo mucho esfuerzo en lo que llamamos HCP Facing Policies, es decir, se ha limitado mucho lo que es el tema de patrocinios de los médicos a los congresos, qué lugares van a ir, de qué forma van a ir, qué se puede pagar, qué no se puede pagar, la parte de lo que llaman gimmicks o items, la entrega de determinados items a los médicos también se ha limitado, que están relacionados a la práctica médica, de que no pueden ser regulares. Digo, hay muchas acciones que se han tomado y todavía falta mucho por hacer en la práctica. En la teoría, digamos que más o menos hay un acuerdo. En la última conferencia que tuvimos fue un tema que se discutió mucho y creo que hubo un acuerdo bastante unánime de las diferentes compañías que integramos la industria farmacéutica y que participamos del Congreso, y las prácticas se han homogeneizado. Lo que sí existe hoy en día, y lo mencionaban antes, es una diferencia grande entre lo que pueden ser compañías locales y compañías internacionales. Compañías internacionales que tienen implementados unos programas de compliance bastante fuertes y por la posibilidad de los recursos también hay que decir verdad, porque las industrias nacionales tienen mucho menos recursos económicos para poder implementar un programa de compliance, pero sí hay una diferencia competitiva importante en las prácticas que se asumen por las farmacéuticas locales. No estoy diciendo que las internacionales estén exentas, no, pero sí tienen más posibilidades de poder implementar un programa de compliance. Creo que falta también mucho trabajo a nivel de regulación local, refiriéndome más a los países latinoamericanos. Creo que hay un desarrollo y una evolución de normas generales sobre anticorrupción que creo que pueden ayudar a mejorar ese relacionamiento que se plantea en la industria farmacéutica, pero sí, hay mucho trabajo por hacer, hay mucha responsabilidad de ambas partes. Esto es la responsabilidad de la industria farmacéutica y responsabilidad de la comunidad médica, y creo que un trabajo en conjunto, por eso hablaba hoy de prácticas de involucramiento entre ambas partes, hacen algo muy importante. Creo que también, y con esto termino porque podría hablar ahora de esto, pero los médicos también están entendiendo la necesidad de que las compañías tengan programas de compliance, de por qué existen, porque realmente lo ven como a veces obstáculos o formas de burocratizar la relación. Pero si se les explica y si tenemos ese ida y vuelta fluido, podemos llegar a un entendimiento que nos habilite una relación más fluida y más íntegra. No sé si contesté la pregunta. Eso varía muchísimo, dependiendo hay un rango bastante amplio de los tipos de productos. Hay obviamente, se destina cierta inversión a la promoción del producto, porque al final del día no es otra cosa que intentar que el producto llegue a los pacientes, pero se ha limitado mucho la promoción porque las prácticas que se hacían en el pasado hoy no están habilitadas. Y lo que sí se está invirtiendo mucho en el área farmacéutica, por lo menos en lo que atañe a mi experiencia, es en el entrenamiento médico. Ya no es tanto la promoción comercial y de marketing, sino que se está haciendo mucho entrenamiento en la parte científica, ¿no? Eventos mucho más alejados del tema de promoción de marca, más controlados y mucho más orientados a lo que es el entrenamiento y la educación médica. We cannot hear you. Sí, soy Juan Pablo, vengo en representación de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Santa Fe. Y mi pregunta es, ¿qué hacer ante la situación? Porque, bueno, me ha tocado como representante legal de diferentes empresas que para conseguir un ROE de exportación
cuando estaban todas las limitaciones al mercado, o para de alguna forma destrabar un contenedor, han pedido sobornos. Y cuando uno no accede, ¿qué medidas tomar? Porque abrir una investigación judicial lleva todo un tiempo. Además, caemos en la dificultad de que la persona que lo pidió es un anónimo o que de alguna forma no se identifica. Si ustedes tienen una línea telefónica o qué procedimientos ustedes aplican al respecto. Are you asking someone in specific or just? Bueno, básicamente se implementan líneas telefónicas, líneas gratuitas, para que el empleado pueda informar que se encuentra ante esta situación y que la empresa pueda comenzar una investigación para ver de qué forma puede solucionarse. Quiero sumar alguna cosa que mencionó Gemma hace poco y que funcionó en el país. Hubo algunos intentos de acciones colectivas, ¿no? Uno cuando habla de acciones colectivas no tienen que ser varias empresas multinacionales gigantes que las puedan hacer, sino quizás empresas más chicas que todas están enfrentando el mismo problema. Lo hemos escuchado bastante en los entrenamientos acá en Argentina, y las acciones colectivas realmente han hecho efectivo, digamos, han resultado. La aduana es un tema y sé que me consta que en algunas, creo que no sé dónde está Caro por acá, atrás, pero hubo una acción colectiva relacionada con temas de aduana en el interior del país que funcionó. Y otra posibilidad, digamos, que estuve viendo es empezar a transparentar, y que se puede pedir a los gobiernos, es empezar a transparentar los trámites, ¿no? Tema de gobierno abierto, de transparencia en los trámites que uno tiene que hacer para tal o cual cosa. Eso obviamente va a requerir quizás de una mejor planificación de las compañías, pero bueno, uno cuando ya tiene las cosas, digamos, publicadas y transparentes, sabe a lo cual atenerse. Entonces, me parece que ahí son varias herramientas más allá de las líneas, digamos, abiertas que las compañías puedan implementar, e incluso que las oficinas de anticorrupción puedan implementar. Más allá de eso, son pequeñas cosas que podemos pedir a los municipios, a los diferentes departamentos, en equipo, a través de las cámaras, para que estos trámites que a veces son engorrosos, que generan la generación de la función local de gestor, ¿sí? Y que realmente ahí es un nicho de corrupción, ¿sí? Maybe I can just add something to the gentleman's question, if I may. There are other collective actions. So there are other collective actions that are out there that have raised similar issues to the one that you have raised in relation to the stock market. And I can think of one in Nigeria that has taken a similar action to address the issue of corruption when joining the stock exchange. If you're thinking about collective action to address your issues, and from your question, I assume that that's partly what you're thinking about. If you think in terms of your stakeholders here that are very important are the investors in those companies. Obviously, it's a very delicate area that you want to get listed. You want to join the stock exchange. At the same time, you want to make sure that there is no question of you doing anything improper. The way to proceed, there are lots of ways that you can think about doing this, but getting the right stakeholders, the people who can actually change the situation and the ones that are demanding, getting them together is probably a good first step, but a very difficult one. How to do that? If you can collect data in an anonymized form from those that are confronted with that issue, that might be a starting point. It's not easy, but it would be a strong hand to play when you want to get the real stakeholders who are going to change this for you at the table. Trust between those who are sharing data in a way that is acceptable to everybody needs some discussion. We were talking, or it was mentioned just now by Beatrice, about
where to find more help and information. The Basel Institute is also home to the B20 Collective Action Hub. We are a service center. We are open for business all of the time in all languages, including Spanish, to find solutions and help put you in touch with other like-minded partners or people who've done the similar things or had similar experiences. So please don't hesitate to get in touch with us, because I think that there are methods there that are out there that might be interesting for you to explore. Just a quick build on that, if I may. I mean, another interesting way to raise concerns that is emerging more visibly are hotlines that are actually government-hosted. I remember going through an airport and it was full of signs saying, if you experience any form of corruption, email here, call here. So, you know, seeing what is being made available in terms of training and facilities to detect and investigate concerns from a demand-side perspective, I think is important as well, and should be one alternative to pulling together data in aggregate anonymous form, because you still need to know whom to take it to. So having that trusted interlocutor is an important consideration. Buen día, soy Flavio Fuertes de la Red Argentina del Pacto Global. Voy a aprovechar, ya que hay un panel diverso, hacer dos preguntas. La primera es la relación entre dinero sucio, financiamiento de la política y penetración del narcotráfico en América Latina está siendo un triángulo difícil para las democracias, pero también para que los negocios se puedan hacer. Entonces quisiera saber si este es un tema que está siendo tratado en el marco del B20. Así que esta es la pregunta para los colegas que vienen de Europa. La otra parte de la pregunta es invertir en transparencia, invertir en compliance, es invertir en valores, es invertir en la construcción de una sociedad, y quisiera saber qué tipo de cooperación están teniendo en sus empresas, en el caso de Glaxo y OLX, entre las áreas de compliance y las áreas de inversión social, sostenibilidad, responsabilidad social, etcétera, y si pueden contar algún ejemplo de colaboración entre esas áreas en sus compañías. Thank you very much for the question. I think in terms of the very important themes I mentioned, this is one that we haven't expressly been covering in the proposals here. I don't know whether my colleague Julia Sommer, who is the deputy of the chair of our group, would like to comment on this. On narco traffic and anti-money laundering laws, we did not touch this in the B20, in our B20 group. Also, it's very important, but we will give hand over the issue of customs compliance to the trade task force, which will consider trade issues. Unfortunately, we can't cover all the issues in our task force. We have so many which are very important and which we would like to cover, but we had to concentrate on one specific issue, on three specific issues, in order to be integrated into the policy recommendations. Thank you. Para la parte que nos preguntabas acerca de cómo nos relacionamos o cómo nos relacionamos con las diferentes áreas. A nivel global, las tres áreas de negocio, compliance, risk and compliance, los legal de cada uno de los países, los regionales y el global, así como también el área de responsabilidad social de OLX, que pertenece al grupo Naspers a nivel global, un grupo sudafricano-holandés de ya más de 100 años de presencia en África y en Holanda. La verdad es que trabajamos muy en equipo, tenemos un programa global que compartimos entre las tres áreas desde diferentes aspectos, se llama Do the Right Thing.
y tenemos diferentes módulos en los cuales cada uno aporta. Creemos mucho, uno de nuestros valores es el build on each other, ¿no? No sabemos, cada persona se enriquece del conocimiento del otro y en eso trabajamos todos juntos, todos nuestros programas de alguna manera están interconectados. Ponemos especialistas, no importa de qué área, sino que ponemos especialistas a charlar sobre, últimamente estamos mucho tocando, por obvias razones, temas de cyberattacks, ¿sí? Temas de empezar a comunicar qué cosas tenemos que concientizar al usuario común sobre data protection, sobre temas de protección en redes sociales, ¿sí? Y ese tema no lo tocamos, no lo vemos desde un único representante, sino que somos 3 o 4 personas que coordinamos de alguna manera todo el mensaje para adentro y para afuera, porque también el tema de los stakeholders, de los proveedores nuestros que tienen que compartir nuestros valores, pero adhiero plenamente con lo que decía Amy acerca de el tema de necesitamos estar fuertes y realmente trabajar mucho internamente para que esa visión y esos valores sean la forma de hacer negocios internamente dentro de la compañía y para que después sí sea más fácil o más natural la venta, digamos, de eso a nuestros terceros, ¿no? Trabajamos muy, muy coordinadamente. Thank you. My name is Nicola Bonucci. I'm the OECD Legal Counsel. I'm also the representative of the OECD in the G20 Anti-Corruption Working Group. So, given that this panel is about action, I will try maybe to be a bit provocative and try to break this politically correct atmosphere. There is a recent report under my eyes of Risk Advisory, which is a group based in London, fairly serious, which has interviewed 150 compliance officers about their vision for 2016. And let me give you some interesting results. 60% are confident or very confident that they have enough resources, which basically means that 40% are not. 10% are expecting cuts for 2017. And when we ask them, when Risk Advisory ask them, what would make the biggest difference in your team's ability to protect the business over the next 12 months, the first result is more efficient process, 25%. And the second result is more investment from the business, almost 18%. So question is, can we really say in 2016 that compliance is really seen as part of the business? Okay. I will answer in English, just to follow your question. I think we're not ready for 2016. I think that's a long-term view of having compliance embedded in the business. It's a process, and again, a long process, so I don't see that happening next year. I kind of agree with some of the answers as a compliance officer that's been given in that survey. I think we don't expect cuts within the compliance function. We are, at least in our company, trying to maintain same stuff, and in fact increasing some of our headcount within the company. But we are also investing in designing programs to continue on this path on transferring or sharing the compliance responsibility with the business. So one of the risks of creating these major compliance programs and having all these people working in compliance, that people from the business say compliance is for compliance. And compliance is responsibility of all of the employees working in the company. So when you have process being led by compliance, when you have systems and tools owned by compliance, and with some processes which really are also sometimes really bureaucratic, and that's why I also
agree with that statement that we need to have more efficient process to have better buy-in from the business. That's really needed. And I think that there's some path to go, and from compliance we need to invest in actions and trying to get the buy-in from the business. And that's maybe not politically correct to say buy-in from the business, but to really share the responsibility between all of the members of the company. One really a short example of what we are planning to do in the future, we started with a pilot this year, is what we call the Compliance Ambassador Program, which is having people from the business as responsible of doing trainings and doing some of the work we do. So, and I also agree with other statements of the survey, resources are sometimes not enough. But I don't think that the solution is to increase people within the compliance function. Is to try to really think about solutions on getting people in the business, really living compliance and really trying to understand what's behind our ethical program. So answering the question, we are not ready yet, but we need to make great efforts to go in that direction. Thank you for trying to shake us out of our political correctness. There's another survey or another publication which is all about the fragile mental health state of chief compliance officers. And what's interesting when I meet my peers is we're all very quick to agree that this role is as exhilarating as it is exhausting. You know, we were talking with colleagues last night about the fact that it has to be a vocation, which are all very nice statements. The truth is there will be a certain amount of budget made available, if you're lucky, in companies for compliance, but it won't be big, and compliance won't be viewed as a revenue generation team. So you really need to be working in a place where you're going with the grain and in a company where the leaders are genuinely committed to compliance rather than to window dressing, because otherwise, no matter how much money you throw at it, it's not going to change, it's not going to help. And actually, you know, when I recruit, I get quite a lot of people saying, well, I'd like to come to your company because it's not happening in mine. And, you know, a disillusioned compliance officer shouldn't stay in that job very long. The question is, if you are in a good place, if your leadership really supports you, if they're committed, how do you stay honest? How do you have a good conversation about what really works? And I think what strikes me as well is there are so many service providers offering you very expensive solutions that definitely don't necessarily address all concerns, but might make everybody feel good. So I don't think spending more money is always the answer. And I think the richness of our conversation has got to be, well, what does really work? What is effective? Why? The other thing I think we need to be much better at is actually engaging with partners from civil society who are there and who can say, well, why don't you come to us? We can work together, we can facilitate networks, we can create content, we can translate it. And for that we need to understand better what they do and be able to map and share where we can go and also where smaller businesses can go. Where can you go to start? How can you do it not too expensive? When the adequate procedures defence came into play in the UK, again I was in antitrust, I was very jealous because you could see the amount of red money being unleashed for anti-bribery programmes. It was like the red carpet was being rolled out because of the adequate procedures defence. But having spoken to people involved in drafting the law, some of them sort of said we hadn't quite expected this enormous industry to emerge. You know, you can do things simply. So I think that is our challenge, and I'm not trying to be politically correct. It really is, what is a waste of money versus what is effective? How do we keep it real? And there is a genuine challenge there. So I don't think more resources is always the answer, but you definitely need some. Yeah, and I think I just would echo that. It's particularly, I'm sure that survey was for big companies with compliance functions. The reality in the world, though, is that there are millions of middle-sized and small enterprises that cannot justify having a compliance function. So there it has to be embedded in the business, and finding out what that entails is very important. So it means really looking at financial controls primarily and understanding things like the handling of cash, who can open a bank account, what does a 4 eyes principle mean, and making that reality. Plus, I always say to companies, if people are paying bribes from your company, they're probably also stealing.
So if you've got strong controls to deal with fraud and theft from your company, those are the sorts of things that are also going to help your anti-corruption program as well. You don't have to have a fancy program, but you've got to start looking at what your controls really mean. So surveys are great, but you have to know who's being asked the question. That's the other thing to say, even if it's politically incorrect. I mean, the other thing is, you know, for these smaller companies, what are the strong arguments to get them to come on board without frightening them about ISOs and having to work with the Big Four? You know, I think there are a number of arguments that we've already been going through today, but at the end of the day, if you ever want to sell your business, and when it comes down to due diligence, nobody is going to want to buy a time bomb. And it seems to me for business owners that's a fairly compelling argument to try and get things straight and clean from the outset in the smartest possible ways. We'll go for one last question. Mi nombre es Adalberto Steinfeld, soy sindicalista. No quiero irritar a la mesa, pero lamentablemente el sector sindical pareciera que en el diálogo social o en las prácticas de responsabilidad social es convidado de piedra. Si existe algún tipo de acercamiento es con las cúpulas, pero no con las bases. Entonces la pregunta es, ¿por dónde iniciar acciones que tiendan a superar esa desconfianza mutua entre el trabajador sindicalizado y los directivos de la empresa, como para empezar un diálogo genuino, donde haya diálogo social, donde haya código de valores o código de ética participativo, que puedan de alguna manera ser comprendidos, ser aceptados y ser empujados por todos los sectores de la empresa en sí? Hola. En mi experiencia anterior, yo trabajé en la industria farmacéutica también más de 15 años. Tuvimos diálogo con el sindicato y mucho, ¿sí? Se trabajó muchísimo. De hecho, todos los materiales para los empleados de planta los trabajamos en un equipo interdisciplinario, porque sabíamos que la problemática que aquejaba al sector de planta era totalmente diferente quizás al comercial, ¿no? Al vendedor o a la persona de marketing. Y la verdad es que los resultados que tuvimos fueron muy buenos. Las personas se abrieron y empezaron a dar esos pequeños pasos. Y el representante sindical en ese momento, al principio tenía un poco de resquemor a ver de qué pasaba, qué iba a pasar con eso. Y la verdad es que se lo invitó, trabajó con nosotros y los resultados que se tuvieron fueron muy buenos. O sea, el feedback que habíamos tenido a posterior, en las cuales obviamente hacíamos evaluaciones para ver cómo nos había ido, tuvimos mucha gente que nos venía a decir qué bueno que podamos empezar a hablar con la empresa que estaba en Vicente López, desde Pilar, ¿no? De otra manera. Yo entiendo que desde el punto de vista de compliance y un poco subiendo a la pregunta anterior, muchas veces si el compliance officer se queda detrás del escritorio con su equipo de trabajo, contadores, abogados y demás, no vamos a lograr ningún objetivo, ni en el 2016, ni en el 2020, ni en el 2030, ¿no? Tenemos que entender el negocio, y en el negocio juega los sindicatos, juega el personal de marketing, juega el personal jerárquico. Entonces, si no entendemos los diferentes desafíos en los cuales cada una de esas personas que necesitamos que vivan, digamos, los valores que estamos pregonando, me parece que no se va a poder lograr, ¿no? Hay que juntarlos a todos y me parece que en la interdisciplina y entre, como dijo, en el build on each other, me parece que ahí se pueden generar muchos mejores resultados. Bueno, tal vez yo trabajo en la Unión Industrial Argentina, o sea, tal vez lo puedo responder más desde un lugar de general. Nosotros trabajamos muy estrechamente, bueno, en todo lo que está vinculado con la Organización Internacional del Trabajo, por lo tanto, en líneas generales, nuestras tareas son tripartitas, o sea, hay una articulación entre el gobierno y los sindicatos y los empleadores, y también hay muchas acciones que desarrollamos
en forma bilateral, o sea, en forma bipartita, los sindicatos con los empresarios. Nosotros últimamente, el año pasado, hicimos con la OIT un trabajo sobre empresa sustentable o sostenible, en donde todos estos temas eran tenidos en cuenta, principalmente el tema de la cultura empresarial, y justamente nosotros involucramos a los sindicatos en todo en este tipo de acciones y en este tipo de preguntas que se hicieron cuestionarios a referentes empresarios, a referentes gubernamentales, pero principalmente también a referentes sindicales. Y la verdad que fue muy interesante porque de los tres lados salieron las mismas respuestas. O sea que sinceramente nosotros creemos ampliamente en el diálogo entre el sector empleador y el sector trabajador, que es la única manera de poder sacar adelante una empresa, porque la empresa depende de los dos. Del empresario que invierte el dinero y del trabajador, porque sin la fuerza del trabajo el empresario puede tener el dinero pero no tiene manera de producir. O sea que básicamente es muy importante que haya diálogo con el sindicato en todos los temas y este es uno de ellos, porque dentro de las normativas que se busque, en donde se busca el cumplimiento, por supuesto que están las normativas laborales y el respeto por los derechos humanos, y dentro de las normativas laborales sabemos que está el derecho de la libertad sindical y a la negociación colectiva. Así que bueno, espero haber respondido, aunque sea de una forma más global, pues no es directo con lo que pasa en una empresa, pero sí es de una organización que representa al sector empresario y que actúa en foros tanto nacionales como internacionales, y teniendo amplio diálogo y un abierto diálogo con el sector sindical. Gracias, Victoria. So we will conclude here. Thank you all the panelists for your great job. Thank you for the great questions that we received from the audience. And thank you also for the team from Ideas Dibujadas, they are doing a great job over there. So take a look. All that you said is there. So. Muchas gracias a todos. Les recordamos que al final del evento vamos a estar repasando a los artistas, ¿no? la facilitación visual que realizaron. Les recordamos antes de ir al almuerzo que vamos a realizar 3 workshops a la 1:30. Los workshops figuran en el programa. Si todavía no se inscribieron, les pedimos que por favor lo realicen en la acreditación. El primer workshop es sobre legislación anticorrupción, tendencias y desarrollo de implementación global y regional, que se realiza en cooperación con la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ese workshop se va a realizar en este salón, va a ser en idioma español, con traducción en simultáneo al inglés. El segundo workshop va a ser sobre implementación de una cultura de compliance, cómo llegar al individuo. Va a ser solamente en inglés, sin traducción, y se va a realizar en la Sala Valentino. Y el último de los workshops va a ser sobre la creación de capacidades y promoción de la integridad, el planteamiento de DEPE, de empresas para empresas. Este último workshop va a ser solamente en español, sin traducción, y se va a realizar en la Sala Liber, que queda saliendo del salón a la izquierda en el segundo piso. Ahora sí, los invitamos al almuerzo buffet. Les recordamos por favor cuidar sus objetos personales, completar las encuestas. Nos encontramos en 1:30 con los workshops y después tenemos el último panel con el Ministro de Transporte. Muchas gracias.